Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Amén, ¿están amén? Bien, bien, bien. Para que se despierten. Bueno, comencemos orando, entreguémosle este tiempo al Señor, que Él sea glorificado, que Él nos permita conocerle. Estamos ya en la última parte de este libro, que ha sido de mucha bendición, de demasiada bendición, diría yo. Así que oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú nos has permitido conocerte, nos has permitido aprender de quién tú eres, sabiendo de que tú completas la obra en cada uno de nosotros, que tú abres el entendimiento para que podamos conocerte, Espíritu Santo. Gracias, gracias por la obra que haces a través de nosotros. Gracias, Cristo, por haber muerto por nosotros y darnos acceso a conocerte. Y gracias, Padre, por enviar a tu Hijo y al Espíritu para que podamos aprender a vivir esta vida de acuerdo a lo que a ti te agrada, de acuerdo a quien tú eres, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Solo quisiera tocar algo rapidito que no se tocó en la parte del Espíritu Santo. Quisiera como repasar, que volviéramos, no sé si me pueden poner por ahí la página 303. Rapidito. Fue muy lindo entender cómo tanto las tres partes de la Trinidad actúan en la salvación, ¿sí? Cumpliendo diferentes roles. Dios Padre es quien envía a su Hijo, ¿verdad? Envía a su Hijo. El Espíritu es enviado por tanto el Padre como por el Hijo, ¿verdad? Y habla las cosas que en ellos hay, sabiendo de que las tres personas son un mismo Dios, son de una misma sustancia, ¿sí? Es una misma esencia, perdón, aunque son tres personas diferentes. Cada una tiene su voluntad, pero como Dios, todas sus voluntades están alineadas en una. Y quisiera que viéramos este punto 4, el punto 4 ahí en la página 303, la vas a ver por ahí. Un poquito para abajo. Dice, el Espíritu habita en los que creen y los sella. Esta es una de las verdades más hermosas, dice, y poderosas acerca del Espíritu Santo, es que Él habita en cada verdadero creyente en Cristo y nos sella como hijos redimidos de Dios. Por medio del Espíritu, el Padre y el Hijo hacen su morada en nosotros. Juan 7, 37, 39. Y vamos a usar esto de introducción. Juan 7, 37, 39. Dice, yo lo estoy leyendo lo voy a leer en la Reina Valera, este está en la Reina Valera. Juan 7, 37, 39 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el 39 nos explica qué quiere decir eso. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu es ese sello precioso que tenemos, que fue enviado por el Padre y por el Hijo cuando Él ascendió. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Miren qué clave esto. El que me ama a mí, ¿qué dice? ¿Cuál es el fruto del amor a Dios? Guardar su palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo se hace esto? Únicamente a través del Espíritu Santo es que el Padre y el Hijo entonces moran con nosotros junto con su Espíritu. Dice ahí el texto, la palabra morada traduce el verbo griego moné, el cual denota una habitación, una morada o un lugar para vivir. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero miren, cuando nosotros vemos que alguien que profesa ser cristiano vive acorde a los principios de la palabra de Dios, guarda su palabra,
¿Qué es lo que está dando testimonio? De que el Espíritu está en él. ¿Sí? Que el Espíritu está en él, ese Espíritu de redención que forma parte de todos aquellos que van a ser redimidos un día. Dice ahí la nota, este texto no debería ser visto solo como una advertencia, sino también como un gran estímulo. El Espíritu Santo habita en cada creyente genuino, desde el cristiano más maduro hasta el recién convertido. Veamos Efesios 1, 13, 14. Efesios 1, 13, 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Sellados con qué? Con el espíritu de la promesa, que es las arras, es esa garantía, ¿sí?, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es esa posesión adquirida? El creyente, cada uno de nosotros que va a ser redimido. Y la garantía, ese sello de garantía es el Espíritu Santo. ¿Para qué? A la alabanza de su gloria. Entonces aquí la palabra sellado, dice el texto, traduce el vocablo griego, ahí está, el cual significa poner un sello o hacer una marca, pero es lo que se usaba para hacerlo de las vacas, ¿sí? Que le ponen a las vacas el sello a quién le pertenecen, ¿sí? Es esa idea de ese sello. En las Escrituras esta palabra es usada para denotar tres ideas: primero, pertenencia y posesión; dos, seguridad; tres, autenticación y aprobación. La palabra arras, que son garantía, traduce el vocablo griego arrabón, el cual denota un depósito o una fianza o un pago por adelantado para una compra final, o un pago inicial con la promesa de entregar la recompensa completa. Entonces, el Espíritu Santo que habita, miren, el Espíritu Santo que habita, reaviva y fortalece al creyente, es también el sello de nuestra propiedad de Dios, así como su garantía de salvación definitiva. ¿Para quién? Para el creyente, para que el creyente sepa que un día será redimido, que un día va a ser rescatado y va a pasar a ser posesión de aquel que lo compró definitivamente. Es como una promesa de compra. Ustedes saben que es una promesa de compra. Cuando se va a comprar una propiedad hay una promesa que no es la compra-venta, sino que es algo que se va a hacer. Pues el Espíritu Santo funciona como esa garantía de la promesa de compra para nosotros. ¿Sí? Es esa garantía que hay ahí, que se va a comprar la propiedad. ¿Y cuál es esa propiedad? Cada uno de nosotros. Que fue comprada con precio, dice la palabra. El Padre, quien planeó nuestra salvación, nuestro Dios es un Dios salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, quien planeó nuestra salvación y gobierna cada uno de sus detalles, es Dios. El Hijo, de cuya persona y obra depende nuestra salvación, es Dios. El Espíritu, que quien habita en nosotros y nos sella para el día de la redención, es Dios. Cada una de las personas de la Trinidad está involucrada en nuestra salvación y es plenamente Dios. Por lo tanto, podemos tener la más firme confianza que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Esa es la introducción. ¿Por qué eso es importante para lo que estamos estudiando? Porque cada uno de estos nombres que nosotros estamos observando en las Escrituras, cada uno de estos nombres se le atribuyen a Dios. ¿Y quién es Dios, mis amados hermanos? Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son iguales. Son iguales en paridad. Ni uno es mayor que otro, ni uno fue antes que otro. El Padre, de quien proveen todas las cosas, dice la palabra. El Hijo, que es el unigénito de Dios, que eso quiere decir que es eternamente engendrado. Pero no lo crean como que el Hijo es como nosotros, ¿verdad? De que, por ejemplo, yo tuve a Miguel Santiago y él tiene una fecha de nacimiento. El Hijo no es así. El Hijo es eternamente Dios. Es eternamente el Hijo. Y el Espíritu Santo no es que se creó para cuando Él vino a la tierra, no. Él siempre ha existido. ¿Sí? Imagínense cuando Cristo le pregunta. Cristo dice esta frase en uno de los evangelios, creo que es en Juan.
que dice, antes que Abraham, yo soy, le respondió a uno de los que le estaban pidiendo razón. Entonces, Él ha sido el Hijo siempre. No es que vino a ser el Hijo cuando tuvo. La diferencia es que el Padre le hizo un cuerpo al Hijo y en ese cuerpo habitó, ¿verdad? Pero el Hijo siempre ha sido Hijo. Entonces, cuando nosotros veamos todos estos nombres, estos atributos, se los podemos aplicar a cada una de las personas de la Trinidad. El Hijo es eterno, el Padre es eterno, el Espíritu es eterno, ¿verdad? Dios de paz es el Dios de paz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El proveedor es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Todos ellos comparten estas características. ¿Por qué? Porque son de una misma sustancia, ¿sí? Todos son Dios. No hay uno que es más grande que otro, no hay uno que es antes que otro, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepamos antes de estudiar todos estos nombres. Otra cosa que es importante y lo quiero delimitar es que no se claven y no se fijen en estos nombres en el original. Yo sé que suena muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy chévere, digámoslo así, muy en onda, querer saber, por ejemplo, Adonai, ¿verdad? Y querer decir Adonai y cantar de Adonai. Mi hermano, nosotros hablamos español, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que Adonai quiere decir Señor. No tengo por qué yo saber hebreo, saber arameo, saber griego. Obviamente, si yo sé esos idiomas, qué chévere. ¿Saben por qué? Porque yo puedo interpretar mejor la palabra. Pero no me sirve, no es que me va a hacer más santo, no es que me va a acercar más a Dios, porque yo hablo en el idioma original en que estuvo escrita la Escritura. Pero lo que a mí me hace santo es el Espíritu Santo, que lo que me hace santo y me santifica es la palabra de Dios, con que mi cerebro lo procese, yo lo entienda y yo lo crea. Yo no necesito saber el original. Yo necesito saber que el Dios es el Señor, que Dios es todopoderoso, que Dios es altísimo en mi propio lenguaje. Entonces quiero establecer eso ahorita en este estudio, porque yo sé que en algunas iglesias, por ejemplo, se le da mucho énfasis a la palabra en el hebreo y todo eso. Mis amados hermanos, no nos dejemos engañar. Dios nos ha dado las escrituras en nuestro propio idioma para que nosotros lo conozcamos a Él. Sí, yo quisiera que leyéramos y no perdiéramos esto de vista, lo que está en Juan capítulo 17, versículos 1 al 4, pero lo importante es el versículo 3. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 4, pero con un énfasis en el 3, perdón. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado a ti en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. El 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. Por eso les digo, Cristo siempre ha tenido la gloria y ha sido eterno, que tuve contigo, ¿cuándo? Antes de que el mundo fuese. Jesús siempre ha sido el Hijo, pero el punto aquí, el énfasis, mis amados hermanos, es que Él se da a conocer a nosotros. Se da a conocer a nosotros porque ese es el propósito nuestro, que le conozcamos, más allá de cualquier otra cosa que nosotros podamos alcanzar a hacer en esta vida. El propósito de nuestras vidas y el propósito de la vida eterna es que nosotros lo conozcamos a Él. Independientemente si usted habla hebreo, griego, arameo, español e inglés, lo que usted hable en su idioma, lo importante es que usted le conozca a Él.
¿Sí? Entonces quisiera dejar eso claro, para que no nos fijemos tanto en aquello de que, del nombre, en el original, etcétera. Eso lo único que nos ayuda es a entender el significado y cómo se aplica ese significado. ¿Sí? Eso es lo único que nos ayuda a entender. Pero no es para que yo lo vaya a decir Elah o Teos, o para que yo vaya a decir Elión, Adonai, ¿verdad? Y yo quiera aprender a hablar hebreo porque quiero sonar mejor, ¿verdad? Eso no me da mayor santidad a mí, ¿verdad? Lo que me da santidad es conocerlo a Él como propósito de mi vida, porque su propósito es que yo lo conozca a Él, y no solo el propósito de esta vida, sino que el de la vida que viene. Pero si a usted no le interesa ese propósito y usted le aburre, pregúntese, mi hermano, mi hermana, ¿es que realmente nací de nuevo? Yo quiero conocer a ese Dios de las Escrituras. Porque mi amado hermano, hermana, eso es lo que vamos a ir a hacer a la eternidad, a seguirle conociendo a Él. Y algún pastor decía por ahí, de que si eso a mí no me interesa, entonces no tengo ningún interés por ir al cielo. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces hoy sí, vamos a entrar a los nombres que nos tocan ver en esta noche. Vamos a estudiar acerca de Elah, Dios, Altísimo, Todopoderoso y Señor. Y Señor, tanto en su forma como Adonai y Yahvé. Vamos al primero, ¿sí? Hoy sí podemos regresar al material. Vámonos a la página. Vámonos a la página 306. Sí, vamos a ir con Elah. Elah. Leamos lo que dice ahí, de ahí lo comentamos. Dice Elah, que es en el arameo, pero en el griego es Theos, ¿sí? Entonces es una palabra aramea. Elah es traducida como Dios en el libro de Esdras. Ahí están los pasajes. Y en Daniel, y también ahí están los pasajes, que esos dos libros fueron escritos en el idioma arameo, no en el hebreo, sino que en el arameo. Son libros que de acuerdo a la época en que se escribieron, ¿verdad? Que fue en la época de Babilonia. Entonces, por eso tiene sus raíces en el arameo. La palabra griego theos, que es la misma, es la traducción, digámoslo así, de Elah, que se dio en la Septuaginta, ¿sí? Que fue la traducción del Antiguo Testamento, la primera traducción que hubo del Antiguo Testamento hacia el griego. Entonces se le dio a esa palabra theos. Esa también es traducida como Dios en todo el Nuevo Testamento. Ninguna de estas palabras contribuye a algo nuevo a nuestro entendimiento bíblico de Dios. Al usarlas, los escritores de las Escrituras no están afirmando las ideas erróneas que los griegos y arameos sostenían acerca de Dios. O sea, no están hablando de un Dios diminutivo, sino que de el Dios de las Escrituras. En Esdras y Daniel, escritos parcialmente en arameo, la palabra Elah se traduce como Dios, y en el Nuevo Testamento usualmente la palabra es Theos, que es la palabra común para Dios. Ok. Entonces, hablando un poquito acerca de la palabra hebrea Elah, ¿verdad? Que es traducida como Altísimo. Perdón, me salté. Ok, entonces la palabra Elah es traducida como Dios, como les decía, y ninguna de estas palabras implica alguna aceptación de ideas paganas sobre la divinidad. O sea, que estas palabras no implican que estas mismas teos, por ejemplo, se le aplica a otros dioses de otras naciones, sino que teos y Elah se le aplican únicamente a ese ser supremo de las Escrituras, que habla acerca de un ser que es supremo, que es autoexistente, que es creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Esto es lo que nos revela, mis amados hermanos, en primer lugar, es que Dios es único. Es único. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, cuando se habla acerca de Dios en las Escrituras con esta connotación, es acerca de ese Dios único, que no comparte su título con ningún otro Dios de otras naciones.
¿sí? Sino que con el Dios de las Escrituras, que es el único Dios, así como lo dice ese versículo. Otras ideas también es de que Dios es autoexistente, como lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Esa es la connotación de esta palabra. Vamos a Salmos, capítulo 90, versículo 2. Salmos 90, 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, por toda la eternidad, Él es Dios. Entonces, ¿qué implica que Él es Dios? Que Él es el creador y que nosotros somos las criaturas. Que Él es autosuficiente y que nosotros somos completamente dependientes de Él. Que Él es santo y nosotros somos pecadores que somos necesitados de gracia. Ningún otro ser puede tener ese título y no podemos rebajar a Dios a ningún otro título más que a Él. Sí, porque es un ser supremo a todo lo demás que Él mismo ha creado. Entonces, mis amados hermanos, el conocer su nombre, saber que adoramos al Dios eterno, al Dios de la creación, al Dios de las Escrituras, al único Dios, nos debería de librar de orgullo y nos debería de conducir a una adoración que solo un Dios como Él se merece, humilde, reconociendo nuestro lugar, que somos pecadores necesitados de gracia. ¿Sí? Vamos al siguiente entonces, vamos a ver Altísimo, Altísimo. Ok. Entonces en el hebreo es Elión, en arameo Ilai y en griego upsistos. Ok, entonces ahora leamos lo que dice ahí. Dice la palabra hebrea, Elión, es traducida como altísimo y denota el estado exaltado y majestad indescriptible de Dios. Es usado en Salmos, capítulo 97, versículo 9. Vamos a Salmos 97, 9. Dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. ¿Ok? Eso de excelso, o Jehová, lo que se usa ahí, y excelso, esa combinación viene del Altísimo. Entonces viene de Altísimo. Esta palabra se emplea en varios libros del Antiguo Testamento, especialmente en Génesis y en Salmos. En los pasajes de Daniel en arameo, el nombre Altísimo se traduce de la palabra Ilai. En el Nuevo Testamento, Altísimo es la palabra griega upsistos. Entonces, Altísimo, mis amados hermanos, nos habla acerca de esa majestad incomparable, inalcanzable de Dios. Él está por encima de todo y de todos, de toda la creación. ¿Sí? En la Nueva Biblia de las Américas tradujeron ese mismo versículo, Salmos 97, 9, con la palabra Altísimo. Sí dice, porque tú, Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra, eres muy exaltado por sobre todos los dioses. Entonces ahí está esclareciendo el autor de que el Dios de Israel en ese momento era por sobre todos los dioses de las demás naciones. ¿Sí? Esa es la comparativa que está haciendo ahí. Ahora miremos Daniel capítulo 4 versículo 17, y aquí es de lo que yo les decía, se usa la palabra Ilai, que es la misma connotación de Altísimo, y aquí se usa para connotar de que gobierna sobre los reinos de todos los hombres. ¿Sí? Miremos Daniel capítulo 4 versículo 17, la sentencia es por decreto
de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, que ahí es la palabra Ilai, gobierna el reino de los hombres y que quien a él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces aquí la connotación es que ese Dios Altísimo ya no que solamente está sobre los dioses de las otras naciones, sino que sobre los reinos de todos los hombres. Entonces es como la autoridad o el gobierno supremo de la tierra, ¿sí? Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se ve la palabra upsistos, que es la misma traducción de Altísimo. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 32 y 35. Lucas 1, 32 y 35. Dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Ahí sí se traduce esta palabra de upsistos, ¿sí? Altísimo es el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, ¿sí? Entonces, aquí se connota de que este Dios Altísimo interviene en la historia, ¿sí? Interviene en la historia y se le da ese gran trono que fue prometido que venía de la descendencia de David, ¿sí? Ahora, ¿qué nos revela este nombre? ¿Qué nos revela este nombre? Primero, que ese Dios Altísimo gobierna soberanamente sobre todas las cosas. No hay ningún poder, no hay ningún trono, no hay ninguna nación o demonio que pueda oponerse a su voluntad. En segundo lugar, nos revela este nombre que Dios es infinitamente superior a cualquier otra criatura. ¿Por qué? Porque a todas las criaturas y todo lo que existe, Él lo ha creado. En tercer lugar, Dios actúa desde la altura de su trono para salvar y juzgar. ¿Qué nos connota a nosotros el Padre Nuestro acerca de esta verdad? ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Dónde está el Padre? Está en los cielos. O sea, su trono está allá en las alturas. Esa es la connotación de Altísimo. Está por sobre todas las cosas, por sobre todo poder y sobre todo dominio. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué debería de producir en nosotros que Dios es Altísimo? Primeramente, que podemos confiar en Él, que Él es digno de nuestra completa confianza. ¿Por qué? Porque nada se escapa de su mano. Nada se escapa de su voluntad. Nada se escapa de su soberanía y de su plan que ya fue escrito desde antes de la creación del mundo. Podemos descansar en Él. Podemos confiar en Él, podemos descansar en Él, porque nuestra vida no está libre en el caos, sino que ha sido planificada y está dentro de su señorío. Y en tercer lugar, Él es digno de nuestra adoración completa por eso, ¿verdad? Porque ninguna majestad se compara a la de Él. Como solamente Él es Dios y Él es Altísimo y Él es nuestro Creador, nosotros como criaturas hechas por Él, le debemos de rendirle adoración. Y no solo digo alabanza cantada, yo me estoy refiriendo a que nuestra vida sea una vida de adoración, que nosotros vivamos para cumplir su voluntad. ¿Cómo sabemos cómo hemos de vivir para cumplir su voluntad? Solamente a través del consejo de su palabra. ¿Sí? Vamos al tercer nombre de esta noche. Todopoderoso, El Shaddai. En hebreo o en el griego, Pantocrator. Pantocrator. Ok, veamos entonces el significado bíblico de esto, ¿verdad? La palabra Shaddai es traducida como todopoderoso. Vuelvo y repito, decir Shaddai no le vuelve más diferente al significado que decir todopoderoso, ¿sí? Entonces, Él es el todopoderoso y denota el infinito poder de Dios. En la Septuaginta, que es la traducción del antiguo, la primera traducción que hubo del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, esta palabra hebrea entonces se tradujo como Pantocrator, ¿sí? Todopoderoso.
Y en la Vulgata Latina, que fue la traducción que se hizo tanto del hebreo del Antiguo Testamento como del griego del Nuevo Testamento al latín, es traducida como omnipotens, de la cual derivamos la palabra omnipotente. Entonces Shaddai significa el todopoderoso, o sea, aquel que tiene todo poder para hacer su voluntad, para hacer su voluntad. En griego es pantocrátor y significa el que gobierna con todo poder, en el griego, ¿sí? Entonces en el Shaddai es aquel que tiene todo el poder para hacer su voluntad, y pantocrátor, que es en el griego, es aquel que tiene el gobierno con todo su poder, ¿sí? Este nombre Shaddai aparece en Génesis capítulo 17, versículo 1, donde Dios se revela a Abraham, ¿sí? Veamos cómo se lo dice a Abraham, ¿sí? En Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Y cuando dice ahí todopoderoso es el Shaddai, ¿sí? Entonces, todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, ¿qué nos revela este nombre? Nos revela, les voy a dar la primera idea, ¿sí? Jeremías 32, 17. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu gran brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. En otra versión dice, no hay nada demasiado difícil para ti. Eso nos habla acerca de que Dios tiene un poder infinito, que no tiene límites. En segundo lugar, que es todopoderoso, nos dice también que Dios cumple sus promesas. ¿Sí? Su poder no tiene límite y por lo tanto no tiene cansancio, no conoce el fracaso, no hay nada que no pueda hacer. En tercer lugar, Dios sostiene todas las cosas. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Imagínense, solo habla su palabra. Ahora, tiene dos connotaciones. Su palabra es ese verbo, ¿verdad? Que es Jesucristo, lo sabemos. Dice Hebreos 1:3, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice al final del versículo que quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Cómo venció este segundo Adán o Jesucristo a Satanás en el desierto? ¿Alguien sabe? Con la palabra. Imagínense que lo poderoso que es la palabra. El primer Adán falló, cayó en tentación. El segundo Adán, que es Jesucristo, es el primero de la nueva creación, venció con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Cuando temamos al futuro, digámosle a nuestra alma, mi Dios es el Todopoderoso. Nada es demasiado difícil para Él. ¿Sí? Cuando luchemos con el pecado, creamos que Él nos puede transformar. ¿Escuchó eso? Cuando usted luche con el pecado ahí a solas o en público, arrepiéntase y crea que Dios le puede transformar. Cuando sufrimos, sabemos que Él es el único que nos puede fortalecer. El Todopoderoso, mis amados hermanos, no tiene imposibles y no los conoce. No conoce imposibles, ¿sí? Vamos al otro nombre, al cuarto, Señor, pero en su figura de Adonai o Adón, que viene del hebreo. Entonces el nombre Adón denota tanto señorío como posesión. En las escrituras, cuando el nombre se encuentra en plural, que es Adonai, el singular es Adón, siempre se refiere a Dios. La forma plural denota la intensidad nada más. O sea, Dios es el Señor absoluto de todos sin ninguna excepción.
El título Adonai denota el señorío de Dios sobre toda la creación. También dice mucho acerca de la relación que existe entre Dios y su pueblo. Dios como dueño y Señor, Él se ha comprometido a cuidar de su pueblo y a suplir sus necesidades. Como siervos del Señor, nosotros nos comprometemos a servirle con absoluta obediencia. El nombre Adonai aparece 456 veces en las Escrituras con referencia a Dios. Entonces, como les decía, Adón quiere decir Señor y dueño. Pero este superlativo, por decirlo así, o esta manera que es intensificada o que es más recalcada, esa forma es Adonai y se usa exclusivamente para Dios. Y esto indica, mis amados hermanos, que Dios tiene autoridad absoluta, que Dios tiene posesión total de todas las cosas, que Él tiene un dominio que no tiene límites. Vamos a Salmos capítulo 24, versículo 1. Aquí se usa ese nombre, por ejemplo. Salmos capítulo 24, versículo 1. Dice, de Jehová, y ahí es la figura que estamos viendo actualmente, que es Adonai. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, en ese sentido, ese nombre denota que Dios es Señor, ¿verdad? Sobre toda la creación, sobre toda la creación. Que Dios tiene derecho absoluto sobre nuestras vidas, porque que de Jehová es, si vemos lo que dice al final ahí, los que en el mundo habitan. ¿Sí? Él no es nuestro asistente espiritual para nuestro rescate inmediato. Ojo, ¿escucharon eso? Él no es nuestro asistente que nos va a ayudar a hacer todas las cosas que queremos. Él es nuestro amo y yo debo de hacer las cosas que Él quiere que yo haga. ¿Verdad? Yo sé que cuando oramos es dame, ¿verdad? Pero Él no es nuestro asistente personal. Nosotros le servimos a Él en todo caso, ¿verdad? Él es nuestro amo soberano y eso nos debe recordar este nombre, que Él es nuestro Señor. Dios tiene derecho absoluto sobre nuestras vidas, mis amados. Él no es nuestro asistente espiritual, Él es nuestro amo soberano. Pero también Él es el Señor que cuida a sus ovejas, que cuida a sus siervos. Él es un amo perfecto, Él nos provee, Él protege y nos guía. Entonces, si Dios es Adonai o nuestro Señor, no tenemos derecho a negociar la obediencia. Ojo, ¿escuchó eso? No tenemos derecho a negociar nuestra obediencia, mi amado hermano, porque Él es nuestro Señor, no hay negociaciones. No tenemos libertad para vivir como nosotros nos plazca o nos dé la gana, si Él es nuestro Señor. Porque cuando un amo, ustedes tal vez no lo entiendan ahora, ¿verdad? Porque nuestros jefes no es el mismo significado que lo que era un amo para un esclavo. Porque el amo, al amo, el esclavo le pertenecía. Es como cuando usted tiene un carro. Esa es su pertenencia, está a su nombre. Igualmente un esclavo estaba a nombre suyo para el amo. Y eso es lo que nosotros somos para el Señor. ¿Sí? Él es nuestro amo. Por lo tanto, no tenemos libertad para vivir como queremos, si Él es verdaderamente su amo. No tenemos excusas para resistir su voluntad tampoco. ¿Saben que la queja es un pecado? ¿Quiénes saben que la queja es un pecado? ¿Por qué creen que es un pecado la queja? ¿Por qué? Va en contra de la soberanía de Dios. ¿Usted qué dijo? Sí, porque es soberano, correcto. ¿Verdad? Entonces el quejarnos es que nosotros nos estamos quejando de cómo han salido las cosas de acuerdo a su plan y soberanía. Entonces, en lugar de resistirnos a su voluntad, lo que tenemos que hacer, y no solo le estoy diciendo a usted, me estoy diciendo yo también.
¿verdad? En lugar de resistirme a su voluntad, lo que tengo que hacer es caer a las rodillas, pidiéndole que se haga su voluntad. Si ni Cristo, que era el Hijo de Dios, cuando Él oraba, ¿qué decía? En Getsemaní, cuando Él oró, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque le dijo Señor, ¿verdad? Y eso es ese nombre Adonai en el Antiguo Testamento. Ser siervo del Señor es un privilegio, y es el privilegio más alto que existe, mis amados hermanos. ¿Sí? Vamos a ver a Yahvé, que es Jehová. Miren, aquí sí hay una gran historia de este nombre, porque ustedes saben que uno de los mandamientos es no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Entonces mi esposa estaba enseñando hace unos días acerca de esto a los niños, y realmente usarlo en vano es un pecado bien grave, ¿verdad, mi amor? Es un pecado muy grave, porque el nombre de Él es santo, porque tenemos un Dios santo. ¿Saben que en los judíos o los israelitas, ellos hasta cambiaban de pluma cuando usaban este nombre? O sea, si estaban escribiendo algo, escribían el nombre, que de hecho no le llamaban el nombre directamente, sino que usaban sinónimos del nombre. Y cuando usaban cuando escribían ese nombre, cambiaban de pluma a una pluma nueva. ¿Sí? Porque es tan santo, o era tan santo para ellos ese nombre, que no podían usar la misma tinta. Entonces dice, Yahvé es el nombre personal de Dios y el más usado en las Escrituras, en un total de 6,825 veces. En hebreo este nombre se escribe en forma de tetragrama, o sea que es una palabra de 4 letras, que es la Y, la H, V, H, ¿verdad? Y lo pueden ver, o la W en algunos casos. Y aunque no se conoce con certeza la verdadera pronunciación, es probable que sea Yahvé o Yahweh. La gran mayoría de los eruditos que estudian la Biblia creen que el nombre Yahvé proviene del hebreo Ayah, que significa ser. Por eso se recuerdan que hasta Cristo decía, yo soy. Yo soy. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba con Moisés, yo soy el que te envío, le decía. ¿Verdad? Porque es un ser que siempre es. El nombre denota la eternidad, la inmutabilidad, la unicidad o singularidad de Dios. Es importante reconocer que el Señor Jesucristo usó este nombre para referirse a sí mismo. Vamos a Juan, capítulo 8, versículos 58 y 59. Ustedes saben por qué querían, o una de las razones por las cuales los sacerdotes y las autoridades espirituales de ese tiempo querían crucificar a Cristo. ¿Cuál era la acusación principal que le daban? Por blasfemia, sí, porque Él se hacía el lugar de Dios. Juan capítulo 8, versículos 58 y 59, miren lo que dice. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese nombre era esa misma raíz de Yahvé, ¿sí? En el 59 miramos lo que dice. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros sepamos que el Dios Trino de las Escrituras es cada una de sus personas. Por eso Cristo pudo usar ese nombre, de lo contrario hubiese sido como decía Víctor, una herejía, ¿verdad? Una blasfemia, ¿verdad? Algo que no hubiese sido correcto, y Cristo sabemos que nunca pecó en su vida, que fue sin pecado. Entonces, al usar este nombre, Él está diciendo, yo soy ese mismo Dios de las Escrituras anteriores que sus padres escribieron, ¿sí? Dice, entonces de esta manera afirmó su propia deidad. Mis amados hermanos, recordemos entonces, es el nombre personal de Dios y viene del verbo ser. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Entonces, en esta manera, Yahvé significa el que es eternamente, el que existe por sí mismo, el que nunca cambia, el que cumple su pacto.
Es todas esas cosas, ¿sí? El que es eternamente, el que existe por sí mismo, el que nunca cambia, el que cumple su pacto. Entonces, ¿qué nos revela, mis amados hermanos, este nombre? Que Dios es eterno, que no tiene ni principio ni fin, que Dios es inmutable, que Él no cambia. Miren lo que dice Malaquías 3:6 cuando se usa este nombre también. Malaquías capítulo 3:6. Vamos a ver otra denotación de este nombre. Dice, porque yo, Jehová, dice en la Reina Valera, en la NBLA dice, porque yo, el Señor, no cambio. No cambio. Y ahí se usa esta palabra de Yahvé. Entonces, Dios es fiel a su pacto también. Él permanece igual, tanto en amor, en gracia, en justicia, en misericordia. Nosotros podemos confiar en Cristo Jesús, autor de nuestra salvación completamente. ¿Por qué? Porque Él es el que es. Y no hay otro como Él. ¿Sí? Cristo es Yahvé, ya lo vimos, lo declaró ahí en Juan 8:58, Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, o Yahvé, ahí en ese caso, no cambio. La traducción al español fue Jehová. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Como ya lo vimos anteriormente, Cristo también se llama a sí mismo Yahvé, en Juan 8:58. Cristo no dijo yo era, dijo yo soy. Entonces, cuando dijo yo soy, se identificó con este nombre en el hebreo, ¿verdad? Así que cuando, mis amados hermanos, miren, lo importante de este nombre es, o de este atributo, o de esta descripción del Señor es, que cuando dudemos, podemos confiar de que Él es el que es, que Él sigue siendo fiel. Cuando temamos, podemos confiar que Él es quien es, que Él no cambia. Cuando pequemos, podemos confiar en que Él es quien es. Su gracia permanece para siempre. Cuando oremos, recordemos que Él es el que es. Así que dirijámonos al Dios del pacto eterno, que nos ha dado salvación a través de su Hijo por la gracia, por su gracia. Cuando adoremos, recordemos que Él es el que es. Cuando adoremos a Cristo, recordemos que Él es el gran yo soy también. Y hasta ahí vamos a dejar con esos nombres por esta noche, mis hermanos. Pero conocer estos nombres de Dios es conocer su corazón. Es conocer su corazón. Ellos no conducen, nos tienen que conducir, a una adoración reverente a Él. Sí, a una adoración reverente, a que tengamos plena confianza en Él. Mis amados hermanos, Él es Dios, es el Ser Supremo, Él es el Altísimo, que es exaltado sobre todo. Él es el Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas. Él es el Señor, quien es el dueño absoluto de todas las cosas y de nosotros. Él es Yahvé, Él es el Dios eterno que no cambia, revelado en Jesucristo. Así que la pregunta final es esta: ¿cómo esto debería afectar nuestras vidas, amados? ¿Cómo debería de afectar nuestra adoración, nuestra obediencia? ¿Cómo debería afectar a nuestras familias hoy? ¿Cómo debería afectar? Yo lo quiero dejar con esa pregunta. Contéstese usted mismo en oración, pídele al Señor ayuda, pero que Él sea el Señor de nuestra vida, mis amados hermanos. Podemos confiar en Él totalmente. Podemos entregarle nuestra confianza, nuestra vida. A veces cuando oramos pensamos que nuestros planes son mejores. Cuando se nos dice que se haga la voluntad de Dios, a veces nos da miedo que la voluntad de Dios sea diferente de mi voluntad. Pero podemos confiar en que Él ya trazó el rumbo de nuestras vidas y que nos podemos dejar en caída libre en sus manos. ¿Sí? Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites aprender estos nombres, Señor, de cómo tú te has identificado, porque esto nos muestra tu corazón, Señor. Nos muestra a ese Dios que es y que siempre ha sido y que será siempre, que no cambiará, que hará todo según el propósito de su voluntad, Señor, que hará todas las cosas de acuerdo al orden que ya fue preestablecido por ti. Señor, permítenos derramarnos en tus brazos,
confiar plenamente en que tú tienes el control de nuestras vidas, pero permítenos como esclavo hacia su Señor, el someternos a tus designios, someternos a tu palabra, que nuestro gozo sea cumplir tus mandamientos, Señor, que nuestro gozo sea alejarnos del pecado, Señor, amar a aquellos que nos rodean, Señor, así como tú nos has amado a nosotros y nos perdonaste. Permítenos con ese mismo perdón otorgar perdón a aquel que nos ha hecho mal. Señor, se lo merezca o no se lo merezca, nosotros somos los primeros que no merecemos el perdón tuyo, Señor. Sin embargo, tú por gracia nos lo has dado. Gracias, Señor, gracias. Permítenos vivir vidas humildes, sabiendo que tú eres, Señor, que tú eres quien eres, Señor. Permítenos vivir vidas que quieran conocerte, Señor, quién eres tú, porque ese es el propósito de la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, quien tú has enviado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.